Buenas noches, un saludo muy especial, porque hacía ratico que no nos podíamos encontrar. Realmente esta semana ha sido bastante atípica y con mucho trabajo, muchas cosas por hacer, pero también con muchos motivos de estar muy contento, muy feliz. Esta semana estuvimos dictando una charla que se llamaba Bioneuroemoción, un seminario con los titos, con El amor es hoy, y realmente lo disfrutamos muchísimo, así que el agradecimiento a todos los que estuvieron allí, hicieron posible ese encuentro tan maravilloso. Y bueno, aquí estamos, o sea que esta semana ha sido nutridita, de verdad que bastante nutrida, y es un placer para mí saludarlos de nuevo. Bueno, habla ahora o calla para siempre. Eso suena muy especial, pero realmente eso tiene un trasfondo muy significativo que yo creo que vamos a poder interpretar de muchas maneras, y sin duda espero que le saquemos el mayor de los provechos a este tema, porque vamos a entender la relevancia que tiene. Si se dan cuenta, en los últimos 4 lives hemos venido avanzando en temas que de alguna forma se relacionan con cada uno de los chakras. El primer chakra dijimos polo a tierra, hagamos tu polo a tierra. Segundo dijimos de las ideas a lo concreto. En el tercero dijimos cero ataduras. En el cuarto dijimos eres lo que sientes. Y ahora en el quinto centro vamos a decir habla ahora o calla para siempre. Y vamos a ir desglosando este tema porque yo sé que vamos a encontrar cosas muy positivas con toda esta gente que se empieza a conectar de tantísimas partes. Yo sé que nos siguen en muchas partes de Colombia y del mundo. Y bueno, es una verdadera alegría y un verdadero privilegio poder estar con ustedes. Así que vamos a gozarnos esto y vamos a volverlo, como siempre, una tertulia. Una manera de robustecer nuestros conocimientos, pero de una manera divertida, tranquila, serena y por supuesto muy fluida. Entonces, cuando decimos habla ahora o calla para siempre, necesariamente estamos pensando en ese quinto centro, en el de la garganta, en el de la expresividad, pero también en el de la creatividad, en el plano psíquico, y por eso de nosotros depende que vayamos conectándonos con algo tan importante como es nuestro centro de expresión verbal, y por supuesto ese que va a coordinar la manera de comunicarnos con los demás. Qué rico que se van conectando de tantos cielos aquí, y veo que hay gente de nuestro país, por supuesto. Aquí me escriben de Sabaneta, de México, de Estados Unidos. Bueno, buenísimo. Y lo importante es que le lleguemos a más con muchos chismes de estos. Entonces les decía, esa expresión verbal nos invita a relacionarnos con las emociones, pero a expresar las emociones. Ese taller de bioneuroemoción precisamente trataba de eso, de cómo sacar todo eso que tenemos adentro, de cómo pasamos por 3 etapas: una en la que captamos una información sin emitir absolutamente nada de juicios ni de calificativos, sino simplemente entendiendo que cuando nos conectamos de esa manera ya le estamos dando paso a la que llamamos percepción, es decir, cómo eso que simplemente es empieza a generar una información en nosotros, y cómo lo percibimos, cómo lo vivimos, cómo lo afrontamos para luego ver cómo nos sentimos a raíz de eso que estamos sintiendo. Entonces, realmente aquí se toca una parte que es lo creativo, es lo verbal, y si nos damos cuenta, cuando alguien no expresa algo, suele manifestar un dicho, que es el se me hace un nudo en la garganta, y mucha gente termina siendo realmente ese nudo en la garganta que no le permite avanzar. Así que quienes empiecen a tener algún tipo de problema de tiroides se van a empezar a dar cuenta que
detrás de esos problemas de tiroides, por ejemplo, suele haber algún tipo de falla en la comunicación y en esto de hablar ahora o callar para siempre. Y hay un momento perfecto y preciso para hablar, hay un momento de verdad para comunicarnos de manera serena y tranquila, hay un momento que nos ayuda a saber que en nuestro interior ese lenguaje empieza a circular y ese lenguaje empieza a manifestarse de muchas maneras. Esa creatividad que se pone a prueba en ese momento hace que muchas veces nos conectemos con toda nuestra escala de valores. Y ojo a esto, porque si la expresión nos está contando a nosotros algún tipo de situación específica que puede estar en relación con nuestra escala de valores y preferimos callarla porque de pronto no queremos salir de la zona de confort o no nos atrevemos o simplemente nos angustia el hecho de pensar en que lo podamos hacer porque a lo mejor eso tenga algún tipo de represalia, realmente allí estamos afectando una cosa con la que no podemos negociar, que es la escala de valores. Y esa escala de valores es la que nos nutre porque desde mucho tiempo atrás alguien sembró una semilla muy importante que nos dijo: vas a ser un ser orientado en estas y estas condiciones, bajo estas condiciones que también la sociedad te pone y por supuesto las que fueron impuestas en nuestro núcleo familiar y que nos permitieron por lo menos empezar a distinguir entre lo que era adecuado y lo que posiblemente no lo era. En ese momento entonces, ¿qué pasa? Que desde donde se esté alimentando lo que estemos expresando, depende en gran parte el efecto que esto vaya a tener. ¿Qué significa esto? Si estamos alimentando las palabras que vamos a manifestar y expresar desde nuestro corazón, es muy posible que se estén nutriendo de un patrón frecuencial altísimo que implica comprensión amorosa, que implica unión, que implica entrega, que implica compasión, que implica alegría, que implica cercanía, que implica presencia, que implica consejo, que implica esa paz que llevamos en nuestro interior y que nos ayuda a entregarnos generosamente, que implica abordar los temas que abordamos naturalmente de una manera expedita, fluida, tranquila, para que empecemos a darnos cuenta que esto necesita ser expresado, insisto. Si expresamos esto y según cómo lo expresemos, el efecto va a tener un significado aún mucho mayor. Pero evidentemente en ese quinto centro no solo está la garganta, sino que está tocando las articulaciones temporomandibulares y los oídos. Ojo a esto. Los oídos como órgano de captación del sonido y por eso cuando captamos el sonido, de esa manera empezamos a envolvernos en eso que estamos recibiendo como el lenguaje de los otros, empezamos a acomodarnos en ese lenguaje, empezamos a disfrutarlo, pero nos damos cuenta de que ese fue un genuino acto de respeto por el otro y por eso aquí vale la pena preguntarnos, ¿estamos realmente escuchando lo suficiente? ¿O estamos escuchando un poco más allá de, o al contrario, no estamos escuchando y estamos asumiendo una actitud de réplica continua que ni siquiera permite que entendamos qué es lo que el otro está tratando de expresar? Entonces, si escuchamos lo suficiente, debe haber una sensación de respeto y de conciencia por el lenguaje. Yo soy un enamorado del lenguaje. Me parece que el lenguaje no solamente puede ser elegante, respetuoso, cercano, sino que también muestra mucha parte de la sobriedad del ser con el que nos estamos comunicando, comenzando por nosotros mismos y sobre todo cuando en especial nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Hoy veía una paciente que me conmovió muchísimo. Inmediatamente la vi, identifiqué clarísimamente que era una persona que tenía problemas con adicciones y especialmente con la marihuana. A ver, les cuento que cuando alguien consume la cannabis, la marihuana, normalmente la facies empieza a mostrar una cosa muy especial y es que se vuelve terrosa, como lo describen en los libros de semiología en medicina. La semiología es lo que estudia los signos o síntomas en el cuerpo y entonces cuando
tiene esa facies terrosa, ya nos hace pensar no solamente en que está consumiendo, sino posiblemente en que está afectando significativamente su área renal, el área de los riñones que normalmente maneja la energía de reserva. Pero a mí me impresionó porque vi un ser derrotado. Se ve que ha sido una mujer muy hermosa. Se nota que en sus buenos tiempos realmente era un ser maravilloso. Sigue siendo un ser maravilloso, por supuesto, pero que no se ha encontrado. Y la queja es, yo me quiero morir. Y está tomando antidepresivos, y está tomando ansiolíticos, y está tomando una serie de medicamentos tratando de manejar sus impulsos, porque en verdad tiene temor de hacer algún tipo de locura por esto en que se encuentra, donde dice yo no me reconozco, yo no me acepto, yo me comparo con lo que han hecho otras personas que eran mis amigos y ahora son gerentes de un banco, ahora hacen esto, y entonces se tiraba durísimo, y todo empieza a partir de una pérdida o de una ruptura emocional muy compleja que literalmente dispara el consumo de esto. Ya lo venía haciendo, pero ahí se dispara profundamente y empiezan las complicaciones, y por supuesto eso la lleva a que muchas cosas se vayan destruyendo en su vida. Esta chica llegó a ser modelo, y una modelo reconocida, y cuando encuentra en lo que está y se le chocolatean los ojos y suelta sus lágrimas, realmente es conmovedora su historia. Pero cuando yo la acuesto en la camilla, ella dice, es que yo soy demasiado bruta, es que yo soy muy poca. Y entonces de esa manera uno empieza a darse cuenta cómo ella misma se está autosentenciando y está repitiendo palabras. Y recordemos una cosa que es absolutamente poderosa, y es el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Cuando yo hablo, pero además me hablo a mí mismo, es muy importante que tenga en cuenta el tipo de lenguaje que estoy utilizando, porque de eso puede depender en gran parte mi fisiología. Por supuesto viene el autosabotaje, el síndrome del impostor, vienen todas estas cosas que nos llevan a que por supuesto nos vayamos perdiendo en el camino y perdamos el respeto y la conciencia de ese lenguaje hacia nosotros, y por supuesto también dejamos de escucharnos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente también se va a alterar el ciclo del sueño, todo aquí en el quinto centro. Entonces, la verbalización está alterada porque estamos utilizando lenguajes inadecuados y posiblemente autodestructivos. Obviamente los circuitos del sueño, y aquí está la sustancia reticular activante, algo que en el tallo cerebral, que es esta parte posterior, le dice al cerebro es hora de dormir y descansar, y por supuesto esto nos va llevando a que el proceso se vaya empeorando significativamente, pero llega un punto en que además nos tragamos todo eso que estamos viviendo y empezamos no solamente a perder el sueño, sino a bruxar, a apretar los dientes en un momento determinado, y esto empieza a ser muy complejo para nosotros, porque el solo hecho de estar bruxando hace que nuestros esmaltes en los dientes se estén chocando y estén creando pequeñas microcorrientes eléctricas que pueden llevar esa microcorriente hacia la zona del cerebelo, en la parte posterior, en el tallo del cerebro, y ese es el que coordina los movimientos finos. Así que no se extrañen de que si alguien no expresa y está bruxando, se está apretando para no expresar lo que quiere manifestar, no se extrañen que años más tarde empiece a hacer problemas de Parkinson, porque ese cerebelo empieza a manejar ese tipo de respuestas tan complejas, y por supuesto los movimientos finos, y viene ahí el temblor fino también. Como si fuera poco, en un momento determinado esto se puede convertir en un tinnitus. Seguramente algunos de ustedes habrán experimentado esa sensación, tinnitus o sonidos agudos, acúfenos, es decir, sonidos que empiezan a sentirse como si fueran, la gente los describe como un grillo en su interior, y obviamente esto es molesto. En el día no se nota tanto por el ruido ambiental, pero cuando llega la noche, cuando todo se supone que está en silencio, ese ruido se hace insoportable al punto de que altera seriamente los niveles de estrés, porque obviamente es como si estuvieras tratando de dormirte con un ruido cercano, y eso va a hacer que tus
suprarrenales empiecen a liberar cortisol y hormonas del estrés. Y esto a su vez va a hacer que vayas empezando a perder la agudeza auditiva que no te va a permitir captar y escuchar de manera tranquila todo lo que se está expresando a tu alrededor. Entonces aquí se empieza a formar una especie de barrera, ¿sí? Y cuando la gente hace esto, no, definitivamente, lo que está diciendo es ojo, porque no estamos pasando a conquistar esto que llamamos el polo neurosensorial, el quinto, el sexto y el séptimo centros o chakras de energía. Ya cuando esto se forma, habíamos pasado por otras barreras en el proceso evolutivo de la raza humana y pasamos, por ejemplo, por la barrera pélvica. Y en esa barrera pélvica mucha gente se murió porque dieron todas las enfermedades de transmisión sexual y cuando eso no había la penicilina ni tantas cosas. Y entonces mucha gente falleció en ese intento de la raza humana por evolucionar y después llegó la barrera diafragmática que nos puso entre el pasado y el presente, entre los apegos y la entrega, entre lo que queremos retener y lo que queremos dar generosamente, entre la capacidad de pedir y demandar para nosotros o la capacidad de generosamente contribuir al bienestar de los demás a partir de un abrazo, de una acción, de un regalo, de cualquiera de esas cosas. Y entonces allí mucha parte de la humanidad aún se encuentra y por eso la gran mayoría de las enfermedades en este momento evolutivo se manifiestan entre el tercero y el cuarto centros. Las pancreatitis, las gastritis, las colitis ulcerativas, el colon irritable, los problemas de la vesícula, los problemas del estómago en general, el reflujo gastrointestinal, por supuesto los problemas de la presión arterial y cardiovasculares, todo esto porque estamos ahí en ese momento evolutivo, pero ya empezamos a pasar a este quinto centro que es el de la barrera clavicular, donde ya necesitamos conquistar, insisto, toda nuestra capacidad de pensar, de racionalizar cada cosa y de a través de ese razonamiento poder producir efectos muy significativos. ¿Esto a qué nos lleva? A que muchas de las enfermedades mentales se están empezando a disparar desde ahora. Esta chica hoy me decía, es que usted no sabe lo que es tener una enfermedad mental o nadie sabe cómo experimenta uno esa enfermedad mental y por supuesto que es bastante complejo porque muchas veces estos pacientes lo peor que tienen es que se sienten absolutamente incomprendidos. Yo no soy capaz de avanzar, es que la gente no me entiende y todo el mundo me da la palmadita y me dice tranquilo, son nervios y no, esto no se resuelve así, esto se resuelve entendiendo que hay que vencer esa barrera diafragmática, es decir, que hay que pasar a través de ese quinto centro, respirando como lo hace el pulmón que pertenece al quinto centro, expresando con esa garganta que está cobijando a la tiroides, pero también, ojo, en las mujeres sobre todo, las mamas que representan esa conexión energética con el quinto centro también. Así que muchos de los problemas que tenemos en la tiroides, en los pulmones, quien creyera, asmas no resueltas durante muchos años que normalmente deberían haberse resuelto en los primeros años de vida, porque es frecuente que el niño tenga un asma, por ejemplo, hasta los 5 o 7 años, pero después cuando llega la pubertad o la adolescencia generalmente desaparecen. Sin embargo, muchas de esas persisten y cuando eso ocurre yo siempre pregunto o si hay un EPOC o si hay una enfermedad obstructiva crónica o si hay una bronquiolitis o una bronquitis crónica o si ha habido bronconeumonías a repetición o si hay asmas a repetición. Yo siempre pregunto, ¿y hay una tristeza profunda ahí guardada en tu corazón, ahí guardada en tu interior o qué más está pasando que no estás expresando y que no estás drenando de manera adecuada? Así que pensemos en eso, porque allí se está inscribiendo la vida misma y por eso es necesario superar esa barrera clavicular, siempre dejando el pasado atrás, conectando con el presente en nuestro corazón y disponiéndonos a proyectarnos al futuro, pero desde la certeza y la convicción. Eso va haciendo también, insisto, en que ya luego avancemos hacia otros centros y vamos a ver después que hay una barrera interciliar, o sea, entre las cejas, que normalmente nos lleva a la conquista de la capacidad de integración que tenemos a nivel de nuestro sexto centro. Entonces, ¿qué está pasando? Ese quinto centro casi que nos obliga a respirar
para poder expresar. Y por eso es muy importante respirar antes de hablar, porque a veces cuando hablamos sin medir las consecuencias, sin haber hecho la pausa de la respiración es la madre de todas las pausas en nuestro organismo y es la que nos sirve para entrar en ese silencio interior. Por eso quienes practican la meditación saben perfectamente la importancia de la respiración, lo mismo a nivel del yoga o el mindfulness. Todas estas disciplinas hacen un énfasis muy especial en la respiración porque lo que nos están invitando es entrar en la pausa necesaria para seguir entendiendo que esas palabras y el intelecto deben ser nutridas de ese momento de serenidad y de calma que se alberga precisamente cuando vencemos las tristezas. Vencer las tristezas significa entrar en la calma o en la serenidad. Entonces, por eso es muy importante que hablemos de eso. Miren, hace algún tiempo nosotros grabamos o filmamos un curso muy completo que se los voy a anotar acá y los invito a quienes estén interesados a que adquieran ese curso porque en verdad vale mucho la pena. Y es algo que nosotros hicimos para ustedes que se llamó Los 7 Códigos de la Energía. Esos 7 códigos están ahí disponibles por la plataforma de Hotmart para que alguien pueda aproximarse a eso y realmente disfrutar de una información demasiado valiosa. Ahí les dejo fijado el link y ahí a través de Hotmart ustedes pueden adquirirse valiosísima de vida, se los digo de todo corazón porque pusimos todo el empeño en esto. Pero volvamos a esto entonces, las palabras, el intelecto, insisto, se nutren de ese momento especial en el que vencemos las tristezas y empezamos a escuchar nuestros propios ecos. La pregunta es, ¿qué escuchamos como ecos? Porque eso que estamos escuchando como eco lo estamos viviendo desde lo que ya habíamos expresado. Como quien dice, el eco es el efecto boomerang de lo que nosotros lanzamos y retorna hacia nosotros y por eso es muy importante que en ese momento dejemos de reñir con el tiempo y nos permitamos simplemente expresar de manera serena y tranquila todo lo que tengamos dentro de nosotros y que necesitamos manifestar, expresar, entregar a los demás y hacerles caer en cuenta que aquí ya no tiene que haber agite del tiempo porque esa palabra emitida con claridad está activando tu creatividad en el plano psíquico, está llenando de colorido tu vida y ese colorido es necesario porque ahí también nos estamos contando muchas cosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su color preferido? Si yo les digo, denme un solo color preferido de ustedes y los invito a que lo vayan poniendo allí, seguramente ya ustedes empiezan a visualizarlo y tal vez hasta acá no se habían preguntado por qué ese es su color preferido. Yo, por ejemplo, tengo el azul, tal como, veo que más de uno de nosotros tenemos el azul, y el azul es el que integra la información y el que le encanta jugar con el intelecto. Pero miren cómo se va moviendo y les voy a dar pistas allí para que entiendan qué es lo que está ocurriendo. Normalmente el color rojo tiene que ver con el anclaje, con el polo a tierra, con eso que estamos buscando de seguridad, pero también la necesidad de pasión. Por eso hablamos del rojo pasión, pero no es la pasión que se están imaginando ustedes, sino la pasión por la vida misma que nos permite a nosotros conectarnos con el territorio que estamos habitando. Miren qué belleza lo que va saliendo aquí de esto que estamos preguntando. En cambio, el naranja, alguien lo puso ya por ahí, tiene que ver mucho con la necesidad del intelecto y de la creatividad en el plano psíquico, es decir, con la capacidad de concretar. Una buena recomendación es que para aquellos que normalmente tienen muy buenas ideas, pero no concretan, visualicen el color naranja. El color naranja les va a permitir de verdad centrarse mucho más y llevar a cabo lo que quieren hacer. En cambio el amarillo, quienes resuenan con el amarillo, frecuentemente es que están necesitando soltar, liberar, por supuesto desapegarse, entregar lo que no nos pertenece, no creernos poseedores
de lo que en verdad nos ha regalado la vida. Así que es un momento maravilloso, maravilloso, para que empecemos a darnos cuenta de que es una oportunidad maravillosa, insisto, para soltar y para jugar al desapego. El cuarto, en cambio, tiene que ver con el verde, y el verde es no solamente el color de la esperanza, como decimos, sino de la entrega generosa, de la entrega sin cálculos, de la verdadera completitud con estas cosas, y entonces empezamos a darnos cuenta de que ya estamos emitiendo. Aquí está el azul. El azul y el índigo juegan un papel muy importante. La creatividad en el plano psíquico, como lo hemos venido diciendo, y la necesidad de manifestar. Pero el índigo es el que normalmente conecta con el sexto centro, que tiene que ver con la capacidad de integración de la información. Así que si ustedes están resonando con el índigo, es muy probable que estén buscando excusas para aprender a integrar conocimientos. Yo tengo esto, aprendí esto, esta destreza, aquella, pero no sé cómo juntarlas y hacer algo de eso absolutamente productivo y maravilloso que le pueda servir a la humanidad. Y en cambio, quienes resuenan con el violeta frecuentemente están casi que necesitando a gritos ese contacto con lo espiritual, y por eso es muy, muy, muy importante que escuchen esa voz que les susurra al oído y que empieza a darse cuenta a través de ese patrón frecuencial que hay una necesidad interior por conectarse con ese ser superior, con ese ser que está esperando porque en verdad empecemos a conectarnos. Si no te gustan mucho esos colores, es posible que estés riñendo y que estés generando fricción, y que al contrario, recuerda que lo que se resiste, persiste. El blanco, en cambio, es la fusión de todos los colores, y el blanco empieza a hacernos pensar que estás llena de colorido, pero que necesitas también equilibrar todos tus centros para poder encontrar esa pureza de móvil, y esa pureza que te lleva a sentirte una con la vida, que a su vez te va a permitir entonces avanzar de una manera tranquila. Así que cuando volvemos a recuperar, insisto, el colorido de nuestra vida, estamos identificando que cuando en verdad nos uniformamos y, por ejemplo, sentimos que hay una paz y una armonía desde el blanco, significa también que estamos empezando a brillar, que reflejamos la luz y que entendemos que somos luz. El negro, en cambio, absorbe la luz, y el negro, en cambio, quiere llevarse todo hacia adentro y crear un agujero negro, y frecuentemente está involucrado con momentos de oscuridad, de tristeza, de lamentos, de confusiones, y por eso es muy importante que empecemos a trabajar para poder equilibrar esa planilla de colores tan importantes. Entonces, cuando nosotros decimos yo me sintonizo con una frecuencia, como sintonizamos la emisora radial, también nos sintonizamos con un color, y ese color empieza a contarnos muchas de nuestras propias historias. Pero también esto ocurre respecto de las notas musicales. Para alguien puede ser más agradable una nota musical do, o re, o mi, o fa, o sol, y también están en relación con los diferentes centros. Si yo siento que necesito, o que incluso mi voz es emitida en un tono básico, por ejemplo, la mía suele ser un do en la tercera escala en muchas ocasiones, y eso significa, hombre, yo estoy vibrando en ese primer centro, pero en la tercera escala significa en ese paso del tercero al cuarto, donde intento entregar generosamente para no quedarme con lo que no me pertenece, por ejemplo, el conocimiento, y por eso lo compartimos aquí felices de la vida, porque sé que no me pertenece. Si la vida me regaló el conocimiento, pues no era para guardármelo, sino para compartirlo, y eso es parte de lo que genera el gozo interior. Es muy importante, insisto, que demos la propia nota, que seamos auténticos. ¿Por qué? Porque aprendemos 6 lecciones básicas a lo largo de nuestra existencia, que tienen que ver mucho con los arquetipos que describía Jung. Y esas 6 lecciones son, se las voy a repetir despaciecito: seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad.
cuando en verdad podemos experimentar estas lecciones de vida, entonces encontramos que en esa autenticidad que resulta de combinar la responsabilidad y una cosa muy importante que resulta de conectarnos con dos arquetipos fundamentales que a su vez tienen que ver con la autenticidad, con el destructor y el constructor, con el guerrero y el bienhechor. Esos arquetipos salen a flote cuando aprendemos de responsabilidad y autenticidad. Entonces empezamos a oscilar, pero oscilar de una manera deliciosa, sabrosa, que nos permite empezar ya, ahí sí, cuando emitimos nuestra propia nota, cuando estamos dando lo que en realidad nos corresponde, empezamos a darnos cuenta de que podemos también, si emitimos nuestra propia nota, si somos nosotros mismos, si no tenemos que ser el yo me llamo, sino que realmente somos auténticamente lo que somos, ahí emitimos, insisto, nuestra propia nota, lo que vinimos a dar, lo que tenemos que entregar en el plan de nuestra existencia y en eso que hemos escogido como el plan mayor. Entonces empezamos a oscilar y a escuchar nuestro propio cuerpo y a empezar a interpretar cada signo que está viviendo en nosotros. Seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad. Las dos últimas serían poder y libertad, ¿sí? Poder y libertad, esas serían las dos últimas. Entonces, ¿qué ocurre? Si somos auténticos y escuchamos nuestro cuerpo, vamos a entender que la semiología, los signos y síntomas de verdad nos están enriqueciendo y nos están contando qué está pasando con nosotros. Si tú tienes una gastritis, probablemente estás ahí anclado en esos apegos, en eso que no te atreves a soltar. Si tienes un problema autoinmune, seguramente estás tocando tu cuarto centro y por eso te culpas. Si tienes un problema en tu quinto centro es porque no estás expresando lo suficiente y tienes una tiroiditis, un bocio multinodular, una articulación temporomandibular afectada y entonces necesitas usar la placa del bruxismo o un insomnio crónico que no te permite activar esa sustancia reticular activante o un problema en tus senos como una fibroadenomatosis o un fibroadenoma mamario, pues como se le conoce comúnmente, o condición fibroquística de los senos. Entonces fíjense cómo todas estas cosas nos llevan a que entendamos que cuando nosotros logramos llegar a ese punto en el que escuchamos nuestra propia nota, en el que escuchamos nuestro cuerpo, podemos manifestar y expresar, pero de una manera ya muy responsable, porque de esta manera lo que estamos haciendo es generando sentencias. Esto es fundamental. Puede ser que lo que estamos expresando se convierta en una sentencia y puede ser que también en ese momento alguien en cambio necesite escuchar una voz de aliento, una voz de apoyo, unas palabras de cariño, un consejo a tiempo y por eso es tan importante, como le está diciendo aquí Leticia, exponiendo esto para el encuentro de nuestro propio yo. Eso es cierto, cuando nosotros nos encontramos con la esencia de lo que somos, realmente nos damos cuenta de que las expresiones sentenciantes únicas que tenemos que emitir es que estamos condenados a ser felices. Realmente ahí es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, elegimos mentores y eso es válido, elegimos gente que queremos emular, pero no, remedar, ni mucho menos, sino emular en cuanto a sus logros y los tomamos como patrones, pero no pretendiendo que seamos como ellos, sino entendiendo que esos mentores nos pusieron la vara alta y por eso los tomamos como patrones de referencias, pero es muy importante que incluso nosotros en nuestros propósitos tengamos aquello de superar a nuestros propios mentores y por eso empezamos a dar los mejores acordes, las mejores combinaciones de notas musicales que van a hacer que, por supuesto, empecemos a generar una melodía agradable al oído que nos permita también saber que a través de eso que estamos expresando en un momento determinado, estamos siendo parte de la partitura de la vida, de esa sinfonía tan maravillosa que vinimos a interpretar cuando elegimos ser lo que somos.
Ni qué decir, quinto centro, expresión verbal, creatividad, todas estas cosas, ni qué decir de lo que puede generar el efecto de la voz. Ojo, porque la voz normalmente, si se utiliza con matices, con patrones que se van adornando, no de manera uniforme y cansona, ¿qué tal que yo les estuviera dictando esta charla de esta manera? Entonces hoy vamos a hablar de precisamente todo lo que tiene que ver con la capacidad de expresar, y es muy importante que tomen nota. Eso, por supuesto, se va a hacer lo más monótono del mundo, pero además hace que perdamos el entusiasmo y la voz, no solo para nosotros, porque nos autoescuchamos todo el tiempo, sino para los otros que están recibiendo un patrón vibracional a través de nuestras cuerdas vocales, a través de esas palabras expresadas. Esos efectos del tono de la voz van a hacer que también el tono de la vida se mantenga, el tono postural se mantenga, el tono de conexión con el otro se fortalezca de alguna manera, y por eso es muy importante cuidar nuestra propia historia cuando emitimos un sonido determinado, porque de esta manera lo que estamos permitiendo es que a través de eso entonces nosotros podamos llegar al universo entero. Y lo otro que es también muy importante en aquello de hablar ahora, callar para siempre, y por eso mencionamos de esta manera esta charla, porque en este momento es muy importante manifestar, expresar. Si lo callas es posible que tu cuerpo después grite, por eso habla ahora o calla para siempre, porque si no va a empezar un proceso demasiado complejo y allí empezamos a entrar en conflicto con todo. Por ejemplo, en el quinto centro entramos en conflicto con el tiempo. Es que no me va a alcanzar el tiempo, es que ¿qué son esta manera de cosas? Es que yo no puedo con tanto, ¿sí? Y entonces nos empezamos a quejar, y por supuesto esto implica que si no nos alcanza el tiempo, una de las expresiones externas de que el tiempo no es suficiente se da a nivel de la tiroides. Pongámosle mucho cuidado a eso, porque muchos pacientes con problemas de la tiroides empiezan a sufrir de esto que les estoy diciendo, de prisa interior. De eso, por cierto, hablamos mucho en ese curso, ahí se los puse. Ahí está el link en el que hablamos de los 7 códigos de la energía, que insisto, lo pueden adquirir ustedes a través de Hotmart, y va a ser casi que un libro de aprendizaje para toda la vida. Eso tiene un libro escrito, tiene un workbook, o sea, un libro de trabajo también, además del libro que escribe, y tiene casi 7 horas de videos muy bien realizados en los que contamos 50,000 historias que, por supuesto, se convierten, insisto, casi que en un material de consulta para la vida misma. Así que cuando entramos en ese conflicto con el reloj interno, preguntémonos en qué estamos ocupando nuestro tiempo o en qué estamos dilapidando nuestro tiempo. Estamos procrastinando. Yo sé que esa palabra para algunos no resulta familiar, pero a mí me llama mucho la atención que sí lo es para la gente joven. Casi todas las personas jóvenes identifican claramente la importancia de esta palabra, procrastinar. Y procrastinar es aplazar lo que sea verdaderamente importante y no darle prioridad a lo que debería ser. Y por supuesto eso tiene unas secuencias y unas consecuencias. Cuando hablo de unas secuencias es que empiezan a desfilar imágenes donde nos lapidamos porque desperdiciamos el tiempo, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, porque hombre, por Dios, yo por qué no me dediqué a esto cuando era el momento, y aplazamos y entonces dejamos atrás todo lo que verdaderamente debería ser prioritario, insisto, y al procrastinar lo que estamos es quitando aquella cosa que decía fecha de caducidad para nuestros sueños. Es muy importante que en este atrapasueños, ustedes vayan entendiendo que el tiempo juega un papel supremamente importante. Así que empecemos a evitar procrastinar, y eso empieza desde un acto tan simple como empezar a levantarnos con los rayos del sol. Cuando escribieron el libro El Club de las 5 de la mañana, creo que por aquí lo tengo si no estoy mal, bueno, debe estar por ahí, de Robin Sharma,
este hombre hablaba siempre de la importancia que tiene empezar a levantarse con los rayos del sol. Hoy esa paciente a la que les mencionaba en un principio con el problema de sus adicciones, me decía, es que yo me acuesto tardísimo y me levanto demasiado tarde, es que ¿para qué me levanto? Yo le decía, te tienes que aprender a levantar temprano, a acostarte más temprano, porque es ahí cuando tu cerebro empieza a recargar la pila, a volverse a darse cuenta que es necesario que sigamos unos ritmos que se llaman circadianos y ultradianos en nuestro cuerpo físico, que van a permitir, insisto, que el cerebro descanse. Cuando uno se levanta con el amanecer y de verdad se deja sorprender de los primeros rayos de luz, esos primeros rayos de luz nutren nuestra visión de las cosas y muy probablemente ese día vamos a ver con mucha más ilusión lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor, y es posible que entonces empecemos a alimentar las palabras también adecuadas, porque pronunciamos palabras de admiración hacia el día que amanece, hacia la flor que despierta, hacia a lo mejor esos primeros rayos de luz combinados con unas gotas de lluvia que nos forman un arco iris y que nos permiten de verdad empezar a darnos cuenta de todo lo que estamos manejando en el día a día. Pero ahí reside eso, y podamos en ese momento encantarnos con nosotros mismos y expresárselo al universo. Gracias, universo, por permitirme estar aquí esta noche. Gracias, matriz divina, gracias, campo cuántico, por permitirme disfrutar de este momento tan especial. Recordemos, ojo, la palabra emitida ya no tiene reversa. La palabra emitida ya no tiene reversa. Así que midamos mucho nuestras palabras. Y también alegrémonos mucho cuando alguien pronuncie nuestro nombre. Tal vez el mantra, el sonido que más se repite en nuestra existencia es el de nuestro propio nombre. Una buena opción al levantarse en las mañanas es repetir tu nombre en voz baja, de manera lenta, rítmica y pausada, para poder encontrar eso que está allí en tu interior y que te permite conectarte con el ser genuino que eres. Bueno, les voy a proponer que terminemos este momento, este encuentro, otra vez con una meditación más, como lo hemos hecho en las últimas ocasiones, para que de esta manera empecemos a conectarnos con esta necesidad de hablar ahora o callar para siempre. A veces es necesario callar. Por supuesto, a veces lo más elocuente es el silencio. Y por supuesto también en ello reside gran parte de la sabiduría de nosotros como seres humanos, es en el saber hablar en el momento preciso y saber callar en el momento oportuno. Así que tengámoslo muy en cuenta. Llevémonos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente. Y miren cómo hago énfasis en la palabra respiración, que nos toca precisamente en el día de hoy cuando hablamos de este quinto centro en relación con la necesidad de hablar, de expresar, de manifestar, de drenar. Y por eso es necesario respirar profundo, lentamente, rítmicamente y desde la pausa. Una vez lo hemos hecho un par de minutos, entonces visualizamos ese colorido en nuestro interior y sentimos cómo ese arco iris se refleja en todos nuestros diferentes centros de energía, que por supuesto extienden esos patrones frecuenciales hasta todas las células de nuestro organismo, que van a formar órganos, tejidos y sistemas. Y por eso nos alegramos inmensamente de conectar con ese colorido de la vida, con esas notas musicales que vinimos a dar, con esa nota auténtica que está en nosotros, para a partir de ahora ser en esencia el ser que elegimos ser, porque fuimos nosotros los que elegimos ser este individuo que habita en nosotros mismos, y también vivir con ese ser
de la forma en que lo visualizamos y lo comprendimos. Por eso es muy importante que tú te nutras de colores en tu día a día. Contacta con paisajes muy coloridos. Activa cada uno de esos patrones frecuenciales, siendo consciente de que a través de ese color definido, fuerte, no el colorcito pálido, celeste, de un tono, digamos, pastel, esto no es sino aquello que implique el tono fuerte del colorido de nuestra existencia, y visualizamos entonces cómo ese colorido toca todo nuestro ser. Y si de pronto nos identificamos específicamente con algún color en este momento, lo llevamos a ese centro de energía donde sintamos que debemos llevarlo. No importa si el primer centro es rojo y el segundo naranja y el tercero amarillo, el cuarto verde, el quinto azul, el índigo, el sexto o el séptimo el violeta. No, es posible que ese violeta te reclame que lo lleves a tu cuarto centro, y de esta manera te esté diciendo: es necesario llevar el espíritu o lo espiritual a mis aspectos relacionales en el cuarto centro. Pero también es posible que tú resuenes en este momento con un color índigo, y si visualizas que no resuena en el sexto centro, en el Ajna Chakra, sino que, por ejemplo, está reaccionando en tu primer centro, eso significa que tienes que integrar tu territorio. Recuerden que el índigo es la integración, e integramos el territorio entonces para que nos sintamos firmes y con la suficiente fuerza. Ahora respiramos de nuevo profundo y sentimos cómo podemos hacer esa pausa, cómo nos escuchamos a nosotros mismos y nos ponemos en la tarea de tratar de interpretar esas frecuencias que llegan a nosotros desde nuestra propia voz. Y lentamente les sugiero que ahí donde están sentados pronuncien verbalmente su propio nombre. Algo así como yo lo diría de manera lenta, rítmica y pausada. Alejandro. Y eso suena como si nos estuvieran hablando de por allá, de otra esfera. Pero cuando yo pronuncio mi nombre de esta manera, estoy llamando al ser interior. Estoy llamando a mi maestro interior, que me ayuda a conectarme con eso que identifico como mi plan mayor dentro de la misión de vida que he elegido. Así que pronúncienlo ahora verbalmente, su propio nombre, y si es un nombre compuesto, con mayor razón, y traten de sentirlo en su interior con agradecimiento, con reconocimiento, con autoaceptación, con mucho amor y mucha comprensión hacia ese mantra tan poderoso que resulta ser el nombre de cada uno, para que de esta manera podamos sentir interiormente todo eso que llega a través de esos patrones frecuenciales. Y agradecemos a la vida por permitirnos contactarnos de esta manera a través de nuestro nombre. Y agradecemos que a través de ese nombre se empoderen palabras muy importantes que siempre sean pronunciadas de manera afirmativa, en presente, y que tengan un carácter positivo. Visualizamos ahora todo lo que sintamos que tenemos que hablar o hablarle a alguien o a nosotros mismos, y si es posible, siembren un poquitico de ese discurso que sienten que deben expresar ahora mismo. En apenas 30 segundos, verbalicen aquello que tienen que expresar y manifestar. Yo lo voy a hacer en voz baja porque me estoy dirigiendo a mí mismo. Cuando ustedes lo verbalizan allí en sus sitios donde están ahora cómodamente, o al momento de acostarse, en ese momento está fluyendo ese poder de la palabra hablada, esa secuencia lógica, esos patrones frecuenciales que van a activar en nuestros cuerpos físico, emocional y mental un efecto específico, determinado,
y que consciente o subconscientemente hemos elegido. Y por eso damos gracias por comprender el lenguaje mismo de nuestros signos o síntomas, por comprender al ser que habita en nosotros y poder poner esa actitud de escucha en un momento específico. Respiramos profunda y lentamente. Y vamos tomando conciencia de ese quinto centro, de esos pulmones, de esa tiroides. Liberamos tensiones que se hayan acumulado en ese nudo de la garganta y desatamos esos nudos. Liberamos las articulaciones temporomandibulares para que ya no tengamos que bruxar ni apretar más. Liberamos esa barrera clavicular y nos conectamos y preparamos desde ahora para que en breve volvamos a conectarnos ahora sí con el sexto centro, el Ajna Chakra, que nos espera para una próxima sesión, para de esta manera integrar todo esto que va circulando a través de nosotros y de nuestro entorno. Respiramos lento. Respiramos de manera rítmica. Disfrutamos de este momento y poco a poco nos vamos conectando con nuestro cuerpo, con nuestro entorno. Y de esta manera entramos a contactarnos de nuevo para despedirnos y para decir que qué rico que hayamos estado acá en este momento que la vida nos regala. Yo insisto, somos unos privilegiados y por eso vale mucho la pena que entremos en esto. Simplemente quienes estén buscando esto que les estoy recomendando de los 7 códigos de la energía, busquen ese link en la página de Hotmart, que es la plataforma de lanzamiento de ese curso, y allí van a encontrarlo completico. O buscan los 7 códigos de la energía en Hotmart y van a poder acceder a él. Bueno, les dejo un abrazo gigante. La sentencia que ya dijimos, estamos conectados con todo y con todos y condenados a ser felices. Las gracias son para todos ustedes que nos acompañan en esta tremenda misión de querer que contagiemos a muchas personas y que de verdad esas millones de bendiciones que están enviando le lleguen también a millones de personas para que en verdad soñemos con ese mundo mejor y podamos seguir siendo partícipes del paraíso. Un abrazote gigante, qué rico todos esos saludos, yo también los abrazo desde aquí y les entrego ese corazón abierto para que dispongamos de todo eso que nos permite en verdad ser lo que somos en esencia. Chao, chao, feliz noche.